Hola, buenas. Bueno, reanudamos esta cuarta cumbre de innovación de CEIM. Saludamos de nuevo a la gente que está en casa en streaming. Y voy a intentar en los próximos 5 o 10 minutos contextualizar cuantitativa y cualitativamente la problemática de la repatriación del talento, del gap de talento y también la atracción del talento. Es decir, y quiero decir que en términos cuantitativos no es una tarea sencilla ni resulta sencillo porque no hay unos datos reales, no hay un censo de españoles en el extranjero cualificados, no hay un censo de qué personas entran en España con cualificación. Y ni tan siquiera podemos hablar que haya una definición homogénea de qué es una persona al cualificado. Es decir, por ejemplo, en Alemania, pues una persona con un FP avanzado y 2 años de experiencia en una empresa tecnológica sería claramente considerado, posiblemente considerado como una persona cualificada y posiblemente, de hecho, en términos de mercado lo sea, pero a nivel de datos no son homogéneos. Incluso cuando buscamos datos en organismos oficiales como la OCDE, la ONU y tal, dependiendo del paper, dependiendo del informe en el que estemos, nos podemos encontrar que el mismo dato varía de un informe a otro porque al final los investigadores o las personas que han estado detrás varía. Pero con todo vamos a intentar buscar esas tendencias para explicar un contexto en el que nos encontramos, ¿no? Lo primero, eh, hay un gap de personas cualificadas en toda la economía desarrollada. Todos los países desarrollados necesitan talento. Y yo creo que es importante especificar en qué áreas, ¿no? En tecnologías de la información y comunicación, lo hemos visto, inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera. Ingenierías en todas y también en manufactura avanzada, industriales, electrónicos, eléctricos, telecomunicaciones, energía, renovables, etcétera. Salud y biotecnología, por supuesto, en desarrollo de vacunas, biotecnólogos, médicos y también enfermeros muy ligados al envejecimiento de la población, ¿de acuerdo? Y marketing digital y comercio electrónico, con empleo además intensivo en inteligencia artificial, arquitectura, diseño digital, logística y gestión de cadenas de suministro globales y también digitalizadas. Y por supuesto va a haber una necesidad de educación y formación en todas estas áreas. Y esto es común en todos los países. Y al final se llega a un escenario cuantitativo que realmente es muy significativo, porque vemos que todos los países, en estos que hemos recogido, en este cuadro que os adjunto, suman 25 millones de trabajadores necesarios. Si quitamos la India con 10, China con 5, siguen quedando 10. La previsión o la estimación de la Unión Europea es que en Europa faltan 3,5 millones de trabajadores cualificados en estas áreas. Y con respecto a España, he seleccionado esta de 300.000, las hay de 250.000, 400.000. En definitiva, para mí lo importante es que se miden en cientos de miles. Es decir, España, el sistema productivo español necesitaría cientos de miles de trabajadores en estas áreas tecnológicas para poder alcanzar, digamos, explotar toda la productividad posible que tienen sus empresas en un contexto globalizado. Y la ausencia, este gap, causa en todas las economías, causa una serie de problemas que no se pueden pasar por alto, que son, en primer lugar, una ralentización del crecimiento económico, hay una falta de productividad y una limitación de crecimiento en el sector clave. Es decir, estas tecnologías van ligadas a la productividad y por tanto el crecimiento va a ser menor y la producción va a ser menor. Hay una pérdida de competitividad. Estas áreas van muy ligadas, como decía, a la innovación, con lo cual se reduce la innovación y hay una falta de adopción de nuevas tecnologías que además, como sabemos y hemos escuchado en las anteriores ponencias, va totalmente ligada a la productividad. Aumento de los costes de las empresas, la formación adicional, es decir, cuando nosotros como empresarios, como directivos, estamos contratando trabajadores que no tienen el 100% de los requerimientos que tenemos, obviamente tenemos que asumir un coste de formación adicional. Se produce una mayor rotación, el mercado laboral está tensionado en estas áreas tecnológicas. Por lo tanto, los trabajadores tienen una tendencia a entrar en esa tensión con un exceso de demanda o exceso de oferta, exceso de demanda de ofertas, o sea, exceso de oferta de trabajo con respecto a la demanda, pues entonces, perdonad, lógicamente tienen una mayor facilidad para rotar y buscar otras alternativas. Y luego a nivel empresarial la pérdida de oportunidades. Es decir, a veces podríamos
querer desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, atacar un nuevo mercado y no lo podemos hacer por falta de profesionales. Y esto es algo que merma las oportunidades que pueden abordar la empresa, que además esas oportunidades son el germen del crecimiento y la competitividad, ¿no? Hay un envejecimiento de la fuerza laboral, tenemos muchos jóvenes fuera y esto al final redunda todas estas deficiencias pues redundan en algo muy importante, que es la importancia de las políticas de atracción y repatriación del talento. Es decir, todos los países, ante estos problemas y ante este gap, tienen que, de una forma, iniciar antes o después medidas que vayan encaminadas a cubrir ese gap, bien con planes educativos o sistemas formativos que realmente se adecúen a la demanda de trabajo que hay que hay en el mercado, o captando, repatriando personal, repatriando españoles que han ido fuera, en nuestro caso, o atrayendo extranjeros cualificados para atender estas necesidades, ¿no? Y así están todos los países del mundo. Entonces, es muy importante analizar qué están haciendo, pero además qué es lo que están consiguiendo. Y si partimos de lo que están consiguiendo, yo digo siempre que a veces un problema en sí mismo, en términos absolutos, como veíamos en la anterior diapositiva, tiene su importancia, pero quizás es más importante ver cómo se está enfrentando, qué tendencia hay detrás de eso. Y al final cada país, con estos inputs y outputs que comentaba antes, tiene la capacidad de enviar gente fuera y atraer gente dentro cualificada. Aquellos que tienen un resultado neto tienen digamos, caminan hacia una solución con respecto a ese gap. Aquellos que lo tienen negativo, lo que están es engrandeciendo estos problemas año tras año. Y entonces es conveniente fijarnos en aquellos que realmente les está yendo de forma positiva. Y ahí vemos como, por ejemplo, tenemos Alemania tiene un gap positivo, Irlanda lo tiene positivo, Países Bajos lo tiene positivo, Singapur, que no aparece aquí, también lo tiene positivo. Es decir, hay una serie de países que tienen un gap positivo y esto hay que analizar qué hay detrás de ellos. En el caso de Alemania, que es una excepción quizás, en el caso de Alemania vamos a encontrar que lo que tiene es todo un ecosistema productivo de alta demanda de personal cualificado con gran capacidad de asumirlos con salarios competitivos, en definitiva con un mercado laboral dimensionado de forma equilibrada para atender las necesidades de estos trabajadores. Pero Irlanda, Singapur y Holanda quizás son países, en el caso de Holanda por su tamaño, que sorprenden, y cuando analizamos lo que hay detrás nos encontramos lo siguiente, que todos ellos tienen sistemas fiscales de apoyo a la repatriación muy potentes, en el caso de Irlanda el 50%, en Holanda el 30%, Singapur el 40%, y duraderos en el tiempo. Esto es muy importante. Cuando estamos hablando de una medida fiscal que queramos que influya en la decisión de una repatriación, de un cambio de domicilio a nivel de cambio de nación, tenemos que darle un contexto estable. No se puede pretender que una persona regrese a España por un mínimo incentivo fiscal y que además solamente dura 1 o 2 años. Esta no es la realidad. Es decir, la realidad es que se necesita un incentivo potente y duradero en el tiempo. Si vemos estos resultados y lo analizamos con un poco más de profundidad, vemos que aquellos países que precisamente son los que tienen estos incentivos fiscales más potentes y más duraderos en el tiempo son los que tienen la tasa de retorno más alta. España se sitúa entre un 10 y un 15%. En el mejor de los casos, 1 de cada 5 personas que se va fuera vuelve. Si nos vamos a Irlanda o Holanda, prácticamente es el doble. Singapur prácticamente es el triple. Alemania también lo tiene superior. Y también es muy importante que, curiosamente, los que tienen los incentivos más potentes son los que iniciaron antes las políticas de repatriación. En España se inician en el año 2019-18 y estos las tienen desde el año 2000, 2010, 2008. Es decir, es como si hubieran llegado aquí como consecuencia de un proceso de aprendizaje que estamos iniciando nosotros ahora y que sería muy conveniente quemar etapas viendo aquellos que realmente les está resultando. Y antes lo comentaba en el café. Creo que merece la pena llamar la atención de que para todos los países más o menos la edad media de retorno es la misma. Nos movemos entre los 5 y 7 años. Es decir, por encima de los 7 años prácticamente el talento está perdido en términos de repatriación. Ya tiene totalmente una vida fuera en la que es muy, muy difícil. Es decir, el objetivo de la repatriación debería apuntar
cerca de esos 5 o 7 años o quizás con anterioridad. Cuando son todos los mismos, yo antes lo pensaba, la varianza será poca y la distribución estará básicamente ahí. Y luego otra cosa muy importante, que es la columna del porcentaje de repatriados que encuentra trabajo cualificado de forma inmediata. Estos países son los que más tasa tienen, es decir, los que más éxito tienen son los que tienen medidas fiscales más potentes y mayor tasa de colocación. Y esto me hace pensar en que tienen programas de mentoring muy eficientes, es decir, complementan las medidas fiscales con medidas de mentoring y de atracción del talento. Luego veremos toda en el derecho comparado o en la realidad comparada todo lo que nos encontramos, pero me gustaría, quería llamaros la atención sobre estos puntos. Estos son los datos de la balanza, de lo que se llama la balanza migratoria en estos países con balanza positiva en los últimos 5 años. Pues siguen 5 positivos. Creo que es interesante ver que aquel que está haciendo bien las cosas le va bien en el tiempo. Es decir, Irlanda, Países Bajos, Alemania y Singapur están ganando la batalla al gap tecnológico. No sé si tardarán 10 años, si tardarán, no sé cómo se va incrementando simplemente por el sistema productivo o por desajustes con el sistema educativo su gap tecnológico, pero me da la sensación de que los países que realmente tengan políticas agresivas de repatriación, tengan políticas adecuadas de mentoring, serán además los que más adecúen la formación y la educación de sus jóvenes a las necesidades de empleo que hay en la economía, ¿no? Entonces, si vemos un poco lo que nos encontramos a nivel nacional, tenemos en España la red el programa de retorno del talento, con unos incentivos fiscales muy pequeños, como decía, y además limitados ya casi a personal científico y con muy poca incidencia, y luego el red de talento global, que ahí sí pretende unir de una forma un poco conexa a todas las personas que están cualificadas, que están en el extranjero. Las distintas comunidades autónomas tienen distintos programas. La Comunidad de Madrid ha identificado 6, el Talent Madrid, Madrid Talent Hub, Madrid Digital, Programa de Retorno de Talento, Madrid International Lab, Talent Visa, que es para la repatriación de personas trabajadores que no son de la Unión Europea y que necesitan ese visado. Sí que puedo decir que al final me atrevo a hablar de una desconexión entre las medidas del Gobierno nacional y las distintas comunidades autónomas, y algo que me parece digno de alabarse es que en Madrid ninguno de estos programas exige ser madrileño para venir a Madrid. Nosotros, con que sea español, venga aquí, traiga talento, genere empleo y riqueza, le damos la bienvenida en cualquiera de estos talentos. Sin embargo, de estos programas, sin embargo, País Vasco hay que ser vasco, catalán hay que ser catalán o haber tenido una ligazón empresarial antes. Andalucía, obviamente, es otro contexto también, no es una crítica, es una descripción, pues hay que ser andaluz para acogerse a los programas de repatriación, pero en definitiva yo echo de menos una coordinación de algo que nos afecta a todos y que además hay economías de escala altísimas, que no tiene ningún sentido no multiplicar por 17 las actuaciones en el extranjero para repatriar talento, entiendo yo. Y bueno, aquí vemos, para que no, la mala noticia, ¿no?, que es la balanza migratoria en personal cualificado de España, que es negativa año tras año, con lo cual nosotros, como ya supongo que adivinabais, nuestro gap y nuestro problema se agrava año tras año, con lo cual esto es prácticamente inevitable. Lo corregimos desde dentro o lo corregimos desde fuera, o adecuamos la formación de unos jóvenes que tienen un 30% de paro juvenil a las realidades del mercado, o traemos personal de fuera, o al final la competitividad de la economía es un bucle que dirige hacia un solo sitio, ¿no? Las mejores prácticas internacionales las hemos ido nombrando, ¿no? Tenemos los incentivos fiscales y económicos potentes y duraderos. Con esto no se puede ir con temas de nadie cambia su domicilio por algo que no sea estructuralmente potente.
facilidades de la administración y visados especiales. Aquí las comunidades autónomas sí están haciendo un papel importante, especialmente Madrid. Redes de apoyo a emprendedores retornados. Es el mentoring, que es muy importante. Una persona que llega aquí tiene problemas hasta para, después de 7 años, hasta para encontrar sus amigos para hacerse una cerveza. Pues de ahí a todo lo que hace falta para integrarse dentro de todo un sistema productivo, tiene que tener todo un mentoring que le apoye. Y los países que mejor lo hacen, lo tienen. Educación y capacitación en países de origen. Hay países que están teniendo ya formación en destino para facilitar la vuelta. Es decir, no pierden el contacto y además les ayudan para involucrarse con tecnologías que requieren el destino y con ese mismo contacto los traen luego de aquí. Es decir, invierten incluso en su formación en destino. Esto lo está haciendo Singapur, lo está haciendo Alemania, y reforzar la marca de España. De hecho, aquí teniendo a Luis Socias, pues hay que decir, reforzar la marca de España, estrategias de visibilidad y promoción, ¿de acuerdo? Es importante que todos estos no nos olviden y que sepan que España es una alternativa, que Madrid es una alternativa para la inversión y para todo. Y hay que innovar. Quiero decir, estamos en medio de una batalla súper competitiva. Esto es, la palabra guerra no me gusta, pero estamos en medio de un problema que nos afecta a todos los países, a todas las empresas y a todas las empresas del mundo. Hemos visto, Amazon ha sido capaz de tener en Madrid, realizar en Madrid, en España, no sé si era en Madrid o en España, y más de con 1.000 personas. Es decir, eso es una captación de talento tremenda, se puede hacer. Pero hay que tener las ideas claras, toda la economía, todas las empresas y sobre todo toda la administración pública, porque la repatriación y la captación de talento son actividades que se desarrollan fuera. Hay empresas muy grandes como la que he citado, pero hay empresas más pequeñas que pueden tener a su escala la misma necesidad y, por supuesto, ninguna capacidad de actuar en el extranjero. Y con esto termino. Al final se trata de, entre todos, que mejoremos la competitividad en la repatriación y captación de talento. Madrid puede ser un centro de innovación global si se implementa coordinadamente políticas más efectivas y competitivas. Y llamo de nuevo la atención sobre la coordinación. Como en todo hace falta coordinación entre las administraciones públicas, pero creo que en esta cuestión es vital. ¿De acuerdo? Es decir, al final hay unas economías de escala ahí que hay que aprovechar y hay un objetivo común para todos, que vuelvan a España y que regresen con el conocimiento que se fueron. Simplemente llamar la atención de un dato. Si le damos 15.000 euros de coste a un año académico y pensamos que cada persona con una titulación universitaria se ha ido fuera, por cada 10.000, si hacéis la multiplicación, os saldrán 750 millones de euros por cada 10.000. Nos hacen falta 400.000, estamos tirando fuera cada año una barbaridad y no he entrado en el coste que la Unión Europea dice que se paga en términos, ese gap significa en términos de PIB, que está hablando de un 1%, que para nosotros tenemos 1,5 billones de euros de PIB, pues estamos hablando de, me parece que unos 15.000 millones de euros año. Es una cuestión seria, es una cuestión, y sobre todo es una cuestión seria que si miramos hacia otro lado va a empeorar. Es decir, hay que buscar mecanismos para corregir. Nada, muchas gracias.